Hola, soy Rachel de Limble. Hoy vamos a hablar de las órdenes de trabajo en Limble. Las órdenes de trabajo se utilizan para trabajos de mantenimiento no rutinarios. A diferencia de los MPs que están programados, las órdenes de trabajo no suelen programarse con regularidad. En Limble existen dos tipos de OTs, planificadas y no planificadas. Las OT planificadas pueden ser tareas de procedimiento en las que es necesario realizar y planificar un SOP con antelación, pero no necesariamente se programan con regularidad. Las OT no planificadas suelen ser tareas de emergencia o inesperadas. A menudo se crean a partir de solicitudes de trabajo o de nuevas tareas creadas por su equipo. Este video le mostrará cómo iniciar una orden de trabajo y cómo crear plantillas de órdenes de trabajo. Dependiendo de sus permisos y plan con Limble, algunas de sus pantallas pueden ser diferentes a la mía. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro equipo de soporte o hable con su CSM. Empecemos. Primero, hablemos sobre cómo iniciar una orden de trabajo desde la aplicación de escritorio. Hay varias formas de hacerlo. Navegue a la página Administrar trabajo, seleccionando el icono Ubicaciones. Haga clic en la ubicación deseada y en la lista de opciones ampliadas, seleccione Administrar trabajo. Desde aquí, haga clic en Comenzar OT. Usuarios que no tienen acceso a la página Administrar trabajo deben hacer clic en una ubicación y en la lista de opciones seleccionar el botón Comenzar una orden de trabajo. También puede iniciar una OT desde una tarjeta de activo, que asociará automáticamente ese activo con la OT. Navegue a la página de activos, haga clic en el activo que necesite atención y desde la tarjeta de activo, haga clic en la pestaña Órdenes de trabajo. Haga clic en Comenzar una orden de trabajo. Otra forma de comenzar una OT es desde la tarjeta de proveedor, que compartirá la OT con el proveedor. Esto es ideal si necesita subcontratar la mano de obra a un proveedor que preste servicio a sus activos. Navegue a la página de Administrar proveedores. Haga clic en el proveedor con el que desea compartir la OT. En la tarjeta, haga clic en la pestaña Tareas compartidas. Haga clic en Iniciar y compartir una orden de trabajo. La última forma de iniciar una OT es a través de un código QR que te enseñamos en otro video. Para este ejemplo, inicio mi OT desde la página Administrar trabajo. Una vez que hago clic en Comenzar OT, necesito asignar un activo a la tarea. Siempre recomendamos asignar un activo a todas las tareas para registrar el historial de trabajo e informar sobre las métricas de desempeño. En este ejemplo, voy a asignar la unidad HEVIAC 1. A continuación, haga clic en Seleccionar. Estamos en la pantalla de configuración de la OT. Puedo añadir detalles sobre mi OT, incluir imágenes u otros documentos, cambiar el nivel de prioridad y asignar la tarea a un usuario o equipo. También tengo la posibilidad de evitar varios de estos pasos seleccionando una de las plantillas de órdenes de trabajo existentes. Veremos cómo crearlas más tarde. Vamos a nombrar esta OT. Voy a llamarlo Problemas eléctricos en la unidad de HEVAS. A continuación, añada las instrucciones. Si este campo se deja en blanco, será por defecto una instrucción de casilla de verificación que le dice al técnico para completar el trabajo. En este ejemplo, diré examinar el condensador y el cableado y solucionar los problemas. Puedo añadir más instrucciones después de que se cree la OT si lo necesito. Tiene la opción de añadir una imagen o un documento. Esto puede ser útil si usted tiene una foto de donde el activo está teniendo problemas o si tiene algún manual de seguridad o de usuario. En este ejemplo, añadiré el manual de la unidad HVAC. Haga clic en Agregar foto o documento. En la ventana, seleccione su foto o documento y haga clic en Abrir. Puede establecer una prioridad. Las prioridades ayudan al usuario a determinar qué tan rápido se debe manejar una OT. Voy a hacer de esto una tarea de prioridad media. Haré clic en el número y seleccionaré Prioridad media en el menú. A continuación, seleccione una fecha de vencimiento. Si no selecciona uno, la fecha de vencimiento será la fecha predeterminada en la que se crea el OT. Voy a entregar esto mañana. También puedo agregar una hora específica, así que lo entregaré a las 3 p.m. Tengo la opción de agregar una fecha de inicio, que también es el día en que se crea el OT. No cambiaré esto en este ejemplo. A continuación, tienes la opción de elegir si esta OT es planificada o no planificada. Los datos de tareas planificadas y no planificadas se pueden utilizar para ayudar a su equipo a planificar mejores prácticas de mantenimiento de rutina. En este ejemplo, esta orden de trabajo no está planificada.
A continuación, necesito asignar esto a un usuario o equipo. Voy a asignarle esto al gerente. Una vez asignada la tarea, haga clic en Crear. Ahora puedo agregar instrucciones y detalles adicionales si es necesario haciendo clic en el botón Editar. En la nueva ventana puedo asociar piezas y herramientas, agregar una descripción y agregar o editar instrucciones. Cuando se completen los cambios, haga clic en Continuar, lo que nos llevará de regreso al OT. Aprendamos sobre las plantillas de órdenes de trabajo. Las plantillas de órdenes de trabajo le permiten crear instrucciones específicas que se pueden utilizar en función de cómo falla un activo o seguir instrucciones de procedimiento. Incluso puede configurar plantillas de órdenes de trabajo predeterminadas para un activo, de modo que el procedimiento correcto se asocie automáticamente cuando inicie una OT para ese activo. Para crear una plantilla de orden de trabajo, en la página Administrar trabajo, seleccione Comenzar OT. En la nueva ventana, seleccione No asignar a un activo y luego haga clic en Seleccionar. Desde aquí, haga clic en el botón Plantillas de OT. En la nueva ventana, seleccione Plantilla nueva. Nombra tu plantilla. En este ejemplo, voy a crear un procedimiento de bloqueo y etiquetado, por lo que le llamaré Bloqueo y Etiquetado. Si ya tiene una plantilla de orden de trabajo que le gustaría usar para crear otra, puede seleccionar Copiar desde una plantilla existente. De lo contrario, mantenga seleccionada la plantilla en blanco y haga clic en Crear. Ahora podemos agregar detalles e instrucciones. No necesito agregar una descripción ni asociar ninguna pieza o herramienta con esta plantilla, así que las ignoraré por ahora. Primero, crearé una instrucción para prepararme para el cierre. Para agregar una instrucción, haga clic en Agregar instrucción. Elegiré el tipo de instrucción, Nota, y luego haré clic en Seleccionar. Agregaré subinstrucciones que cubran los pasos procesales. Repetiré este proceso hasta que mi plantilla esté configurada. Puedo previsualizar mi plantilla haciendo clic en Avance. Cuando quiero editar de nuevo, seleccionaré Construir la tarea. Una vez que esté satisfecho con mis cambios, saldré de la pantalla Editar plantilla y veré que mi plantilla está ahora lista para usar. Puede asociar una plantilla OT predeterminada a un activo. Una vez que establezca una plantilla predeterminada, se usará automáticamente cada vez que se inicie una OT para ese activo. Esto le permite crear procedimientos operativos estándar para cualquier acción correctiva que deba tomarse en este equipo. Navegue a la página Administrar activos haciendo clic en Activos. Haga clic en el activo. En la tarjeta del activo, haga clic en el icono de engranaje para acceder a la configuración. Bajo el Plantilla OT estándar, seleccione el texto azul. En la ventana, haga clic en la plantilla que desee y haga clic en Seleccionar. Ahora veamos las OT en dispositivos móviles. Inicie sesión en la aplicación Limble en su dispositivo móvil o tableta. Hay algunas formas de comenzar una OT. Debajo del encabezado de las órdenes de trabajo, haga clic en Comenzar una orden de trabajo. En el menú inferior, haga clic en Comenzar OT. Podemos iniciar una orden de trabajo desde una tarjeta de activo o de proveedor. Para asociar un activo e iniciar inmediatamente una orden de trabajo, debajo del encabezado de Buscar, seleccione Activo. Busque el activo que desee y haga clic en Seleccionar. Desde la tarjeta, busque el icono de OT. Luego seleccionar Comenzar una orden de trabajo. También en la aplicación móvil, podemos actualizar la plantilla predeterminada ingresando a la configuración del activo. Debajo de Plantilla OT estándar, seleccione el texto azul y en la ventana, haga clic en la plantilla que desee y haga clic en Seleccionar. Para asociar un proveedor y compartir una orden de trabajo con él desde móvil, debajo de Buscar, seleccione Proveedor. Busque un proveedor y haga clic en Seleccionar. En la tarjeta, busque el icono de OT. En la pestaña, seleccione Iniciar y compartir orden de trabajo. Gracias por ver el video. Si tiene preguntas, visite nuestro centro de ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia o hable con su CSM de Limble.